Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a esta clase, a este video, que es el número 17 de esta serie de videos. Y como les comentaba, lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta relación que hemos estudiado, que es la relación de congruencia, que de nuevo soy muy repetitiva en esto. La relación de congruencia no es así como nada más en bruto ser congruente con, es ser congruente con módulo n. Siempre tiene que estar bien determinado el módulo con respecto al cual estamos definiendo nuestra relación de congruencia. Entonces vamos a ver, o sea, hasta este momento lo que hemos hecho son operaciones, ¿no? O sea, hemos resuelto las congruencias, este tipo como de ecuaciones, pero con congruencia, hemos resuelto sistemas de congruencia, vimos el teorema chino del residuo. Pero esto tiene más relevancia que las virtudes operativas, ¿no? Que nos da, que son pues simplemente hacer cálculos y resolver cosas y encontrar valores. Entonces, ¿cuál es esta función más abstracta, más teórica, más profunda? Pues es la de dar lugar a una serie de estructuras algebraicas que van a cumplir con las condiciones de anillo, como ya les he dicho también en algunos casos, en particular, bueno, en el caso de los números primos, vamos a ver por qué. En el caso de los números primos, no solamente nos dan un anillo, sino que nos dan de hecho un campo. Entonces vamos a ver este teorema que le vamos a llamar, creo que es el teorema, bueno, el teorema chino del residuo no le puse número, nada, le puse nombre, entonces vamos a llamarlo a el problema de las clases residuales, el teorema de las clases residuales. Y la idea es que de este teorema vamos a ver como una relación de congruencia, módulo un cierto número entero positivo, le da lugar a estas que les llamamos las clases residuales. Entonces, vamos a tomarnos pues una n en los enteros positivos, que es donde nos hemos estado tomando los números, y el teorema dice que entonces tenemos esa n positiva para todo entero, para toda a en z, y este sí es un entero cualquiera, un entero arbitrario, se tiene que a es congruente con k módulo n si k es igual a 0 o k es igual a 1 o k es igual a etcétera, 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 hasta llegar a k igual a n menos 1. O sea, si tengo un entero fijo, positivo, y me tomo cualquier otro entero, me tomo un entero arbitrario, entonces ese entero va a ser congruente con cada uno de los números que están entre 0 y n, o sea, con 0, bueno, puede ser igual a 0 o menor estricto que n. Entonces va a ser congruente este número con respecto a este módulo con 0 o con 1 o con 2, o con etcétera, etcétera, hasta n menos 1. Entonces, bueno, la demostración es muy fácil, pero es importante para que vean que las cosas quedan bien determinadas. O sea, que dar estas definiciones y dar estas relaciones no va a resultar en una cosa que puede ser, digamos, lo que sea, ¿no? Va a resultar en algo que está bien definido. Entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Entonces, sea n, nos tomamos una n positiva y una a arbitraria. Entonces, lo que sabemos es que por el algoritmo de la división, y acuérdense que el algoritmo de la división me dice que estos números que existen, no solamente existen, sino que son únicos. ¿Por qué? Porque la igualdad esta se va a satisfacer, bueno, la que nos pone el algoritmo de la división se va a satisfacer para diferentes parejas de números. No tiene que ser exactamente lo que hemos llamado Q y R, pero lo que nos garantiza el algoritmo de la división es que la pareja de números que cumple la condición que establece el algoritmo de la división es única. De hecho, nosotros probamos unicidad.
Entonces, si tengo una positiva, bueno, por el lema de la división, existen Q y K, le voy a poner K en lugar de R esta vez, digamos para tener todo en el escrito de la misma manera. Existen Q y K únicos, espérame tantito, Q y K únicos en Z, tales que A es igual a N por Q más K. ¿Y qué es? ¿Cuál es la condición que garantiza la unicidad? ¿Se acuerdan? O sea, de nuevo, puede haber muchos Q y K, muchas parejas que me den A la hora de multiplicar, pues puedo multiplicar por un montón de números y después le puedo sumar un negativo, por ejemplo, y eso pues resta la diferencia y entonces obtener a esta A, ¿no? De esta manera con diferente. Pero lo que hace que estos sean únicos es la condición de que K es mayor o igual que 0 y menor estricta que N, ¿no? Y bueno, si A es igual a NQ más K, esto garantizado por la unicidad, es muy importante, lo repito porque, de nuevo, esto va a tener que ver con que queden bien definidas las clases de las que vamos a hablar, ¿no? Las clases, las estructuras esas que vamos a formar con esta relación de equivalencia. Entonces, ¿qué es esto? A es igual a N por Q más K, es decir, que A menos K es igual a N por Q. Esto quiere decir que N divide A menos K. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que A es congruente con K módulo N, ¿no? Esa es la definición de congruente módulo N. Esa es congruente con K módulo N. ¿Y qué sabemos de K? Pues que está entre 0 y N, ¿no? Acotada, puede ser igual a 0, pero menor estricta que N. Entonces, como K, por el algoritmo, y de nuevo, bien definida por el algoritmo de la división, como K es mayor o igual que 0 y menor estricta que N, pues entonces K es igual a 0 o K es igual a 1, ¿no? Tiene todas esas posibilidades hasta N menos 1. Y ya lo demostramos. Entonces, ¿qué probamos? Probamos que cuando fijamos un entero positivo, como el módulo de nuestra relación de congruencia, entonces todos los enteros, porque este A es arbitrario, van a ser congruentes con los números enteros que sean mayores o igual a 0 y menor que el módulo ese número, ¿no? N. Eso es lo que demostramos, igual y se había rebuscado, pero ahorita que veamos algunos ejemplitos, pues van a ver que no está tan difícil. Entonces vamos a hacer una observación. Observación 1. Cada K de estos, que puede resultar ser 0, 1, 2, hasta N menos 1, cada K del teorema anterior determina una clase de equivalencia. O sea, la clase de equivalencia está determinada por una relación de equivalencia, ¿no? O sea, acuérdense que en superior 1 lo que decíamos era, por ejemplo, tómate como relación de equivalencia tener los zapatos del mismo color. Entonces es una relación de equivalencia porque es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Pero además, esta relación determina clases de equivalencia, que por ejemplo en ese caso serían grupos de gente que tienen los zapatos del mismo color. Entonces aquí, ¿quién determina la clase de equivalencia? Pues la determina la relación de equivalencia, o sea, la determina esa relación de equivalencia que es ser equivalente con módulo N. Ahora, ¿por qué esta observación dice que cada elemento K determina la clase de equivalencia si la clase de equivalencia está dada por la relación? Bueno, porque esta clase es una clase que está fijada por K, o sea, es la clase de equivalencia de K, pero la clase de equivalencia pues está inducida por la relación ser congruente módulo N. Entonces la clase de equivalencia, digamos que si quisiera describirla de otra manera, diría la clase de equivalencia para cada una de estas K, de cada K, es ser congruente con K
módulo n. Déjenme escribirlo. Entonces, vamos a anotar a la clase de equivalencia así, con estos brackets. Usualmente, bueno, ya después le voy a poner un gorrito a las clases de equivalencia, pero ahorita les voy a poner estos paréntesis cuadrados para fijar la relación de equivalencia y que quede lo más explícito posible. Entonces, una clase de equivalencia de este número k, mira, una clase de equivalencia, pero acuérdense, la relación de equivalencia es la que determina la clase de equivalencia, pero la clase de equivalencia va a ser una para cada una de estas k. Entonces, la clase de equivalencia de k módulo, la relación módulo n, la relación de congruencia módulo n, ¿quién sería? Pues van a ser todos aquellos que sean congruentes con k módulo n, ¿no? Que ya vimos que en particular todos los números enteros son congruentes con 0, 1, 2, 3 hasta n-1. Ojo, no quiere decir que solamente sean congruentes con estos, o sea, no, van a ser congruentes con muchos otros números, usualmente los números enteros, pero el punto aquí es que en particular van a ser, o sea, un número puede ser congruente con diferentes números. Todo lo que necesitamos es que a la hora de restarlo con otro, eso sea divisible entre el módulo. Entonces no es única esa relación, no es solamente entre dos números, porque si no sería la igualdad, y no estamos hablando de igualdad, estamos hablando aquí ya de conjuntos, por eso son congruencias. Pero el chiste es que va a ser en particular congruente con alguno de estos, además de todos los que tenga con los que sea congruente, ¿no? Probablemente sea congruente con muchos más números, pero en particular con estos, y estos son los que me interesan porque son los que forman las clases residuales. Bueno, deja de echar tanto rollo y lo escribo. Entonces, la clase de equivalencia de k respecto a la relación ser congruente módulo n es igual a todos los enteros, digamos todos a en z, tales que, bueno, naturalmente, por estar aquí, pues vamos a pedir que sean congruentes con k módulo n, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que sea congruente con k módulo n? Pues quiere decir, recuerden, que n divide a menos k. Es decir, estos a's lo que tienen que cumplir es que a sea igual a n por algún entero q, pero que está determinado por el algoritmo de la división. O sea, donde k sea mayor o igual que 0 y menor estricto que n. Entonces, fíjense que esto sí está bien definido. Sí está bien definido porque esta pareja es única. Entonces, solamente vamos a tener cada uno de estos, va a satisfacer esta condición solamente en el caso en que k sea el residuo único que existe por el algoritmo de la división, que en conjunción con esta q me permite escribir a de esta manera. Y este k está acotado entre estos de acá. Entonces, esta va a ser mi clase de equivalencia. Mi clase de equivalencia para un número va a ser todos aquellos que sean congruentes con ese número, ¿no? Y todos aquellos que son congruentes con ese número, de esta manera, pues lo que tienen de particular es que se van a poder escribir así, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque, de nuevo, hay muchos números por los cuales voy a poder, que me van a hacer verdadera esta igualdad, que a lo puedo escribir como n por un número más otro número, pero no es cualquier número, es el número del algoritmo de la división. ¿Y eso qué me garantiza? Pues que esta k siempre va a ser menor estricta que n. Entonces, las clases resultantes son clases que van entre 0 y n-1 para todo n. Bueno, ahorita yo sé que se está poniendo muy abstracto, pero déjenme ponerles un ejemplo concreto para aterrizar. Bueno, espero que haya quedado lo más claro posible. Esto de aquí, de nuevo, yo sé que está medio abstracto, pero ya verán que es bastante intuitivo. O sea, ya que lo describamos, porque todavía nos falta formar la estructura algebraica. O sea, nos falta ver cómo esta cosa, esta relación, nos va a dar una estructura algebraica. ¿Saben qué? Déjenme escribir la clase, porque luego las necesitamos. Entonces, recuerden, la clase K, respecto a la relación ser congruente módulo n,
van a ser todos los números enteros, tales que A es igual a N por Q más R, donde Q y R son los números que existen y son únicos, que tienen la propiedad de que R es mayor o igual que 0 y menor estricta que N, o sea, los garantizados por el algoritmo de la división, ¿no? Esas van a ser mis clases. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto, que sea el ejemplo 8, de una clase de equivalencia, de las clases de equivalencia para una N en particular. Entonces, fíjense, para todo, voy a escribir de nuevo el teorema de clases residuales, pero vamos a ponerle un número fijo, ¿no? Vamos a ponerle 5. Entonces, para todo entero A, se tiene que A es congruente con 0, módulo 5, o A es congruente con 1, módulo 5, o A es congruente con 2, módulo 5, o A es congruente con 3, módulo 5, o A es congruente con 4, módulo 5, ¿verdad? Eso era lo que decía el teorema. El teorema decía que para cualquier entero que me den y un módulo fijo, un n z más, entonces ese número va a ser congruente con cada uno de los números desde 0 hasta n menos 1. Bueno, ¿cómo vemos esto? Para ver que esto es real, que eso pasa, pues me tomo a un entero arbitrario A, ¿no? Veamos. Sea A un entero arbitrario en Z, y tenemos al 5 fijo. Entonces tenemos A, que es cualquiera, pero ya lo agarramos. Entonces ya es alguien, ¿no? Alguien en particular, pero arbitrario. O sea, podría ser cualquiera, pero ya es alguien. Dado este y el número 5, ¿qué tenemos? Pues tenemos que por el algoritmo de la división, a ese entero A, yo lo puedo escribir como 5 por Q más R, ¿no? Bueno, le pongo K para no mover. Entonces lo puedo escribir como 5. Estos dos me los garantiza, que son únicos, el algoritmo de la división. Entonces le voy a poner aquí, existen unos únicos, Q y K, tales que esto pasa, y en particular K es mayor o igual que 0 y menor estricto que 5. Esto sí sabemos qué es, ¿no? Por el algoritmo de la división. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que A menos K es igual a 5Q. Por lo tanto, 5 divide a menos K. Por lo tanto, A es congruente con K, módulo 5. Y esto es lo que queríamos probar, ¿no? Este K solamente puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces, vamos a ver con otra, déjenme decírselos con otras palabras, en las que si no se han dado cuenta hasta ahorita, se van a dar cuenta y les va a quedar ya clarísimo y van a ver que es muy fácil. ¿Qué querría decir que A lo puedo escribir como 5Q? Bueno, querría decir que A es divisible entre 5, ¿no? O sea que A es un múltiplo de 5. Nosotros sabemos que no todos los enteros son múltiplos de 5, pero ¿qué es lo que sabemos también? Si bien es cierto que no todos los números enteros son múltiplos de 5, lo que sí sabemos es que si nosotros nos damos cualquier entero, cualquiera, y lo dividimos entre 5, solamente tenemos opciones de tener como residuos a 0, en el caso en el que sea múltiplo de 5, en el que el número sea divisible entre 5, a 1, o sea, solamente podemos tener residuo 1, 2, 3 o 4. Solamente son nuestros únicos posibles residuos. Entonces, fíjense, este 0 hasta n-1, ¿qué es lo que es? Pues son los únicos residuos posibles después de dividir a un entero entre un entero positivo, ¿verdad? Solamente puedo obtener, no, aquí se ve muy claro, si yo me agarro un entero cualquiera y lo divido entre 5, pues mis opciones de obtener residuos son solamente 1, 2. Entonces fíjense que esto, lo que me está diciendo, el número que está de ese lado de la congruencia, es que ese es el residuo de dividir A
entre 5. Entonces ya va cobrando un poquito de forma, ¿verdad? Ya vemos que sí tiene sentido. O sea, que esta relación no es tan extraña. Esta relación lo que me está diciendo es quiénes son los residuos resultantes al dividir, los posibles residuos resultantes, al dividir entre un número fijo. Entonces, para que quede más claro, vamos a seguir con la construcción. ¿Quiénes serían las clases de equivalencia? Bueno, por como definimos nuestras clases de equivalencia, recuerden, ¿no? Las definimos en términos de esta K, donde ¿quién es esta K? Ay, aquí le puse R, esto es K, ¿no? En los dos lados es K. ¿Donde quién es esta K? Pues esta K son justamente los posibles residuos, son los números que pueden ser congruentes. Ojo, de nuevo, no es que solo esos números sean congruentes, no, hay otros números que son congruentes con un número dado A, pero van a ser múltiplos, eso no importa, lo que importa es que siempre voy a tener, ¿por qué otros números van a ser congruentes? Otros números van a ser congruentes porque esta Q y K pueden combinarse de muchas maneras diferentes, pero lo que sabemos es que respetando esto que establece el algoritmo de la división, entonces esa pareja es única. Bueno, vamos a hacer las clases de equivalencia. Entonces quedamos en que nuestras K para 5 van a ser o bien 0, o bien 1, o 2, o 3, o 4. Entonces, ¿quién sería la clase de equivalencia del 0 respecto a la relación ser congruente módulo 5? Pues van a ser todos aquellos números enteros tales que sean congruentes con 0 módulo 5, ¿no? ¿Y quiénes son esos? Pues esos son, aquí no puse el 5, esos son todos los que se pueden escribir como 5 por Q más 0, ¿no? Todos los que se pueden escribir como 5 por Q más 0 van a tener la propiedad de pertenecer a este conjunto que es la clase de equivalencia del 0 con respecto a la relación ser congruente módulo 5. Luego, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a la clase de equivalencia del 1, porque quedamos que también el 1 está en este resultado, ¿no? Entonces, la clase de equivalencia del 1 con respecto a la relación ser congruente módulo 5, pues ¿quiénes van a ser? Todos los enteros, tales que A es congruente con 1, módulo 5, o sea que A se puede escribir como 5 por Q más 1, ¿no? Porque al ser congruente con 1 módulo 5 es que 5 divida a menos 1, ¿no? Esto es lo mismo que decir que a menos 1 es igual a 5Q, o sea que A es congruente con 1 módulo 5. Entonces, ¿quiénes son? Dicho con palabras ordinarias, con palabras así que entendemos muy bien, pues van a ser todos los números que al dividirlos entre 5 tenga residuo 1. Después de dividirlo entre 5 me queda el residuo 1. Entonces, ¿quiénes son? Pues son, por ejemplo, el 6, el 11, el 16, ¿no? Todos esos van a ser números que son congruentes con 1, módulo 5. Todos los que, todos los que al momento de dividirlo entre 5, tu residuo es 1. Bueno, ya podemos ir más rápido, ¿no? Ya vimos cómo va esto. Entonces, la clase de equivalencia del 2 con respecto a la relación ser congruente módulo 5 van a ser todos los números enteros, tales que su residuo al dividirlo me da 2. Después vamos a tener que la clase del 3 son todos los enteros, tales que al dividirlo el residuo es 3. Y la clase de equivalencia del 4, que es la última, van a ser todos los enteros, tales que al dividirlo entre 5, su residuo es 4. Listo. Muy bien. Ya vimos cómo son esas clases de equivalencia. Ahora, estas 1, 2, 3, 4, 5 clases de equivalencia, que son las que tenemos módulo 5, ¿qué es lo que está haciendo? Acuérdense, toda relación de equivalencia determina una partición. La relación de equivalencia módulo 5 determina una partición, pero más aún, tenemos la relación de equivalencia módulo 5 con respecto a estos números, con respecto a 0, 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que los números que aparecen aquí adentro son representantes, son simples representantes. O sea, esto lo que me está diciendo es van a ser todos los números que son congruentes con 0
módulo 5. Pero aquí adentro hay un montón de números que son representantes, ¿no? Por ejemplo, el 5 es un representante también, porque el 0 es congruente con 5 módulo 5, y todos los que son congruentes con 0 módulo 5 son congruentes con 5 módulo 5, porque es una relación de equivalencia y entonces es transitiva. Entonces, bueno, lo que me está diciendo es esta relación, ser congruente con un número módulo 5, determina una partición que además podemos organizar en términos de su representante para ver que está bien definido gracias al algoritmo de la división. ¿Cuál es esa partición? Acuérdense que las particiones, se los decía la vez pasada, ¿no? Son como esas cajas de galletas que traen las galletas en paquetito. Nos ponen un conjunto grande en paquetito. Entonces, ¿cuál es la parte? ¿En dónde está esta partición? Pues esta partición está en los enteros. Esta partición a los que nos divide son a los enteros. ¿En qué nos los divide? Bueno, según el módulo que tenemos, nos va a dividir a los enteros en todos los enteros que tienen un cierto residuo. Entonces, aquí y sabemos que todos los enteros, al dividirlo entre 5, tienen como residuo 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, a cada entero, no importa qué entero me tome, le va a tocar una de esos 4 lugares, ¿no? Entonces, son conjuntos no vacíos, claramente son ajenos 2 a 2. ¿Por qué? Porque el algoritmo de la división me garantiza que estos residuos son únicos. Entonces, como esta acá es única, no puede aparecer un número en 2 de estos. Dicho de otra manera, lo que ocurre es que no puede ser que un número, al dividirlo entre 5, me dé 2 residuos diferentes, ¿no? Siempre me va a dar solamente uno de estos 5 residuos. Entonces, las clases son ajenas 2 a 2. Y la unión de todas ellas me da el total, es decir, una partición. Entonces, esto, por ejemplo, me daría la partición, ¿no? Me daría los enteros, el cociente. Esto del cociente, recuerden que significa que es el conjunto partido, de cierta manera. Este sería el conjunto de los enteros partido por el conjunto Z5. Donde Z5, ¿quién es Z5? Z5 es el conjunto que tiene a la clase de equivalencia del 0 con respecto a ser congruente módulo 5, a la del 1, 5, 2, 5, etcétera, etcétera, ¿no? 3, 5 y 4. Eso sería Z5. Ahorita lo escribo para ZN en general, porque... Pero entonces, bueno, espero que hasta aquí esté quedando un poquito más claro, ya que lo estamos haciendo con un número en particular. Ya vimos que está bien definido, gracias al algoritmo de la división, que nos garantiza la unicidad de esa K. Y entonces, en general, bueno, ya vimos, ya aquí les puse la definición de una clase de equivalencia. Y entonces, ¿quién va a ser Zn? Pues Zn es igual al conjunto de todas las clases de equivalencia K con respecto a la relación ser congruente módulo n, tal que K está en, o le ponemos K es igual a 1, o K es igual a 2, etcétera, etcétera, o K es igual a n menos 1. Esa va a ser Zn. Zn va a ser el conjunto de todos esos, ¿no? Que son exactamente pues todos los que van a ser congruentes con K módulo n. Vamos a ponerlo de otra forma. Entonces Zn es igual a... donde A está en esta de aquí, para que quede más especificada la propiedad del conjunto. Si, solo si K A es congruente con K módulo n y K está acotado por el 0 y por n.
Es lo mismo que había puesto anteriormente, pero esto lo deja más claro quiénes son las clases de equivalencia. Entonces así como en el 5, y ahora pueden ver por qué se llaman clases residuales, ¿no? Porque ¿quiénes van a hacer esto? Pues van a ser las clases de todos aquellos que son residuo de dividir entre n, como en el 5 que teníamos. Entonces, por ejemplo, Z20 va a ser el conjunto de todas las clases de equivalencia con respecto a la relación ser congruente con 20, que van a tener la propiedad de que están formadas por todos los números que son congruentes. O sea, cada una de las clases está formada por los números que son congruentes con ese número, ¿no? Módulo 20, que van a ser, o sea, estos, los que van a tener esa propiedad, con esta, acotados por estos, pues van a ser del 0 al 19, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a la clase del 0, la clase del 1, la clase, etcétera, etcétera, hasta la clase del 19. Y eso también nos va a dar una partición para todos los números enteros, que igual, ¿no? Tienen la propiedad, pero si ven, pues es otra clase, ¿no? Distinta, es otra partición, o sea, Z, módulo, perdón, Z, sí, también se dice módulo. El cociente de Z, Z20, es una partición diferente, es una en la que las bolsas son distintas. Las bolsas van a tener en cada uno de ellos a todos los números que tienen residuo 0, a todos los que tienen residuo 1, al dividir entre 20, hasta llegar a todos los que tienen residuo 19 al dividir entre 20. Entonces, Zn determina una partición para Z dada por las clases de equivalencia respecto a la relación ser congruente con n con k entre 0 y n. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está ya mi conjunto. Ese es el conjunto. Y ahora, como lo que les decía, ¿no? Lo que queremos hacer es ir a las estructuras algebraicas. ¿Qué nos falta? Ya está el conjunto, o sea, ya tenemos las fichas, pero nos falta la forma de mover las fichas, ¿no? Todavía nos falta la forma de mover las fichas y las reglas del juego, que en el caso de los anillos van a ser la operación de suma y de multiplicación y los axiomas de anillo. Entonces ahorita los verificamos, vamos a cortar aquí el video y regresamos para ver las operaciones y los axiomas.